Hola, ¿qué tal? Este es un video del curso Microsoft Project 2013 de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. En este curso vamos a ver las herramientas que nos ofrece Project 2013. Para ello vamos a dar clic en Inicio, todos los programas, y buscamos la carpeta que dice Microsoft Office 2013 y damos clic en Project 2013. La pantalla de inicio nos muestra un proyecto en blanco. También podemos crear un proyecto a partir de un libro de Excel o de SharePoint. Vamos a dar clic en Proyecto en blanco. La interfaz de Project es bastante sencilla. En la parte inferior tenemos la barra de estado. Acá tenemos la forma en cómo están siendo programadas las tareas. Tenemos diferentes tipos de vista y el zoom. En la parte central, la pantalla está dividida en dos. En esta parte tenemos todos los parámetros de las tareas, su duración, su comienzo. Y en esta parte tenemos el diagrama de Gantt. Acá se irán programando las tareas de acuerdo a las fechas que indiquemos. Acá tenemos la escala de tiempo. Acá también se van asignando las tareas de acuerdo a la escala que manejemos. La parte superior tenemos la cinta de opciones. Project 2013 ha fortalecido mucho este punto, ha creado mejores informes, entre otras cosas. En la parte superior tenemos las herramientas de acceso rápido. Vamos a hablar un poco de la cinta de opciones. Tenemos las tareas, el diagrama de Gantt, tenemos diferentes tipos de vistas para ver el proyecto. Tenemos las opciones básicas de edición de texto, como cambiar el tipo de letra, el tamaño, negrilla, cursiva, subrayar, el color tanto de la celda como del texto. En esta caja de programación tenemos algunas herramientas para indicar cuánto es el porcentaje de avance de las tareas. Podemos también conectarlas, desvincularlas, mandarlas como subtareas o tareas principales. Estas opciones se habilitan cuando hemos insertado tareas para programarlas manualmente o autoprogramarlas. También tenemos el inspector de tareas, nos muestra sugerencias o mensajes de error. Acá tenemos modo de programar las tareas. Acá se insertan las tareas resumen, los hitos. Hay información de las tareas, los comentarios, las notas, los detalles de la tarea y editarlas. En la siguiente opción tenemos recurso. Acá tenemos, por ejemplo, organizarlos por equipo y ver los diferentes tipos de vista. Podemos, por ejemplo, asignar recursos o grupo de recursos. Esto es bastante útil cuando se comparten recursos con otros proyectos. Podemos agregar recursos cuando estamos en la hoja de recursos, podemos ver su información, notas, detalles. Por ejemplo, cuando tenemos un recurso que está sobrecargado, sobreasignado, podemos utilizar esta herramienta de redistribuir recurso o redistribuir todo el proyecto. En la siguiente opción tenemos crear un informe. Es lo nuevo que trae Project 2013, es un punto que ha fortalecido bastante. Por ejemplo, tenemos acá comparar proyecto. Por ejemplo, si tenemos una versión anterior del proyecto, la podemos comparar con una versión más reciente. Esto nos permite comparar los costos, las tareas, los recursos, el tiempo. En la parte de los informes tenemos, por ejemplo, nuevo informe, están informes en blanco, con plantillas de gráfico, tabla, comparación. En la parte de panel podemos ver la evolución del proyecto, la información general en cuanto a costos del proyecto, de trabajo. Los informes de recursos nos muestran, por ejemplo, los recursos sobreasignados, la visión general de los recursos. Tenemos los costes, flujo de caja, sobrecostos. También tenemos en curso, por ejemplo, los informes de los hitos, de las tareas críticas, tareas pospuestas. Esta herramienta es útil para entender cómo funciona Project. Es una introducción, nos muestra cómo funcionan los informes.
Tenemos para personalizar y también informes recientes. En los informes visuales, al igual que en las versiones anteriores, tiene una conexión con Excel y con Visio. Acá nos muestra los informes visuales. Por ejemplo, vemos que tenemos conexión con Excel y con Visio. En la siguiente opción tenemos proyecto. Acá podemos ingresar proyectos, subproyectos, tenemos algunas aplicaciones, la información general del proyecto, la vinculación entre proyectos, por ejemplo, cuando compartimos recursos para que no se sobreasignen, tenemos una opción de DDT, lo cual nos muestra la estructura de las tareas, por ejemplo, darle un orden, tarea 1, tarea 2, tarea 2.1, etc. Acá podemos cambiar el tiempo de trabajo, por ejemplo, si necesitamos trabajar un festivo o manejamos otros horarios, turnos de noche, entre otros. Acá es donde podemos cambiar el calendario del proyecto. Acá podemos calcular, calcular el proyecto generalmente se utiliza cuando se modifican las versiones del proyecto. Esto lo calcula en cuanto más que todo a costos y tiempos. Establecer línea base nos ayuda a establecer el tiempo que se tenía planeado en un principio y ver cómo a través del tiempo se ha modificado. Tenemos la opción de actualizar proyecto. Acá podemos indicarle cuánto ha avanzado, hasta qué fecha ha avanzado el proyecto. También tenemos la revisión ortográfica. En la pestaña de vista tenemos las diferentes formas de ver el proyecto, tanto en las hojas de las tareas como de los recursos. También tenemos opciones de resaltar, filtrar, ingresar tablas y cambiar la escala temporal. Entonces, acá hay diferentes modos de escala temporal. La opción de proyecto completo sirve para cuando el diagrama de Gantt tiene acá tareas insertadas y es muy grande o muy pequeño. Damos clic en proyecto completo y efectivamente nos aparece el proyecto. Tenemos la escala de tiempo y los detalles. Por ejemplo, si quitamos escala de tiempo, ya no aparece. También tenemos para insertar nuevos proyectos o si tenemos varios proyectos abiertos, organizarlos. También tenemos la opción de macros. Y en la última pestaña tenemos formato. Acá tenemos estilos de texto, configuración de las columnas, campos personalizados, los formatos del diagrama de Gantt. Tenemos las tareas críticas, la demora, las tareas retrasadas, esto lo veremos más adelante. Tenemos la ruta de acceso, una de las herramientas nuevas de Project 2013. Nos permite darle diferentes colores a las tareas, por ejemplo, predecesoras, sucesoras, establecer la línea base o la línea de retraso de una tarea. Acá podemos dar el estilo del diagrama de Gantt de acuerdo a las necesidades o a nuestro gusto. También podemos insertar dibujo, tarea de resumen o resumen del proyecto. Los diferentes tipos de vista de acceso rápido está la hoja, el diagrama de Gantt, que es la pantalla que estamos viendo. Tenemos también el uso de las tareas. Acá estarán las tareas, sus diferentes parámetros y acá van a aparecer en las semanas. Tenemos la organización del equipo, es cuando tenemos recursos agrupados en equipos para ciertas tareas, también aparecen en las semanas. Por último tenemos la hoja de recursos. Acá podemos poner los recursos ya sean de tipo material, personal o de costos y sus diferentes parámetros. Y la última pestaña es para informe. Cuando estamos creando un informe, esto nos lleva directo al informe que estemos manejando en ese momento. Esto ha sido todo por hoy. Su tutora virtual fue Daisy Roa, monitora junior de la unidad de informática.